La quinta columna del carácter de Dios es benignidad, que en el griego es la palabra Krestotes, que es un sustantivo derivado de krestos, que quiere decir útil, provechoso o redituable, propiamente disponible. Por ejemplo, bien equipado para ser usado en aquello que es realmente necesario. Benignidad que es también servicial. Krestotes, entonces, nos habla de benignidad útil. Se refiere a suplir las necesidades reales de parte de Dios en su tiempo y modo. De allí que Krestotes sea parte de la lista del fruto del Espíritu Santo dada en Gálatas 5:22. Con el creyente, Krestotes, benignidad divina, es la buena disposición producida por el Espíritu que sirve para suplir necesidades y evita la crueldad humana. Pero en realidad, no tenemos ninguna expresión en el lenguaje humano que conlleve la idea de este tipo de bien hacer. Benignidad es la columna del carácter de Dios, que sirve a la necesidad de los demás. Dios es benigno, o sea, Dios sirve. En este nuevo proceso, vamos a conocer a Dios en la columna de su carácter, benignidad. Y como ya has escuchado en la descripción de la palabra griega que Dios utilizó para describirse, hay algo otra vez sorprendente aquí, que el significado de benignidad es que Él sirve, Él es siervo. Y esto ya de inicio rompe muchos esquemas y conceptos engañosos, incorrectos, que han sido parte de nuestra conceptualización de quién Dios es. Nos toca ahora iniciar esta jornada de conocer a el Dios siervo, a el Dios que sirve, y vamos a disfrutarlo tremendamente y a permitirle al Espíritu Santo darnos un concepto correcto de quién Dios es. Benignidad es lo que define a Dios como siervo. Dios siervo. Esta verdad transformará absolutamente tu concepción de quién y cómo es Dios. Toda conceptualización humana de algún Dios infiere que la deidad demanda ser servida por sus súbditos. Todas las religiones comunican este concepto. Lamentablemente, la mayoría del pueblo cristiano cree lo mismo y está ocupado en lo mismo que las demás religiones: servir a Dios para agradarle y merecer su bendición. Pero es aquí donde radica uno de los engaños diabólicos más destructivos y perniciosos. Lo es porque para el raciocinio humano es totalmente aceptable concebir ser esclavos de su Dios. Y es igualmente inconcebible que la deidad sirva al ser humano. Pero esto es un engaño diseñado a esclavizar a todo aquel que busca agradar a quien considera ser Dios. ¿Y quién es el que en realidad busca ser servido? Pues escúchalo de su propia boca, como está registrado en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, pues, me adorares, todos serán tuyos.
el origen del concepto de una divinidad que se impone sobre sus súbditos y exige ser servido por ellos es diabólico. Eso es lo que acabas de escuchar en las palabras de Satanás registradas en la Biblia en este intercambio que tuvo con Jesús. El diablo llevó a Jesús a un lugar alto y ahí le dijo: mira todo lo que me pertenece. Le mostró todos los reinos de la tierra, dice la Biblia, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Este concepto es diabólico. El que busca ser servido es el diablo. Y el contraste absoluto con la realidad de Dios solamente puede ser comprendido en Jesús. ¿Qué vemos en Jesús? Algo totalmente distinto. Y es en benignidad, en ser siervo de los demás, no como un esclavo, no como un criado, sino usar su abundancia, tomar de todo lo que Él tiene para servir a los demás. Este es el carácter verdadero de Dios. Pero queremos aquí hacer esta pausa para ayudarte a asimilar la importancia de comprender y de poder descubrir este engaño que quizá ha operado en tu vida en relación con Dios, creyendo que Él es este tipo de Dios que busca que tú seas su esclavo. Muchas personas hoy en día están en esta relación de servilismo con Dios. Y por eso el término siervo de Dios es algo que creemos que es excelente. En el Antiguo Testamento esto fue la única relación disponible, porque no había acceso a la adopción de hijos. Pero mira lo terrible que es seguir creyendo que esta misma relación antigua es la que Jesús vino a darnos. Jesús hizo la pregunta: si tu hijo tiene hambre, ¿le darías una piedra? Si te pide pan, o si te pide un pez, ¿le darías una serpiente? ¿Cómo podemos concebir que Dios nos adopte para hacernos sus esclavos? Que nosotros tengamos que darle a Él, porque Él, que tiene todo, quiere más. Por eso es que esto es un concepto diabólico, que no nace de la verdad de Dios manifestada en Jesucristo. Yo te invito a que lo medites con Dios. Tendrás tiempo en el ejercicio de hacerlo, pero que esto quede grabado allí. Dios no es quien el diablo dice que es. Dios es quien Jesús demuestra que Dios es. Ahora bien, en absoluto contraste al deseo del diablo, Jesús declara lo siguiente respecto a sí mismo: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Para tener total claridad al respecto, nos es preciso comprender si la declaración de Jesús representa algo extraordinario en su hacer, o si es parte de su naturaleza y por lo tanto de la naturaleza eterna de Dios, ya que Él, Jesús, es la manifestación absoluta de quien Dios es. Veamos lo que dice la Escritura en Hebreos el capítulo 1, versos 1 al 3. Dios,
Habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. En Colosenses 1, 15 al 19 se nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es, o sea, ha existido antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. Y ahora veamos lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estas escrituras dejan totalmente claro que Jesús es la manifestación absoluta de Dios. Pero, ¿qué del asunto de servir? ¿Es servir parte de la manifestación de quien Dios es eternamente? Veamos dos puntos más que nos llevarán a comprender plenamente la verdad respecto a Dios. En Hebreos 13:8, la Escritura dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y en Santiago 1:17 se nos dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El primer punto es claro: Dios no cambia. Jesús es la manifestación del Dios inmutable. Por eso es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora bien, ¿qué es lo que Jesús manifiesta respecto al carácter eterno de Dios? Manifiesta que Dios sirve, que esa es su naturaleza. Veamos lo que dice Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él a todos da vida y aliento y todas las cosas. Esta es una declaración maravillosa. Dios no puede ser honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él a todos da vida y aliento. En toda la creación podemos comprobar quién está sirviendo a quién. Y podemos ver que el Creador sirve a sus criaturas. Él da vida y aliento a todas las cosas. Benignidad es la columna del carácter de Dios, enfocada al servicio de su creación y de sus criaturas. Puedes ver en base a lo que acabas de escuchar que Dios no cambia y que Jesús no es un Dios cambiado, como algunos lo comprenden o lo enseñan, sino que Él es la manifestación de la eternidad de Dios. En Él no hay ni varianza
ni sombra de mutación. Entonces, si en Jesús vemos quién Dios es, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha revelado o le ha manifestado. Entonces, el hecho de que Jesús diga de sí mismo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Ahora personaliza eso. Ve a Jesús diciéndote, yo no vine a que tú me sirvas a mí, yo vine a servirte a ti y dar mi vida por ti. Eso no solo fue cierto en aquel día, en Israel, es cierto hoy. Tenemos que contemplar esto y tenemos que permitirle al Espíritu Santo ministrarnos fe para creerlo, porque es completamente opuesto a todos los conceptos que oímos respecto a Dios. La realidad de Dios es que Él tiene cómo, con qué y se goza en servir. Y por eso Jesús dijo lo que Él dijo. Entonces, el Dios inmutable sirve eternamente. Podemos apreciar esto en toda la creación. ¿Quién sirve a quién? La última referencia en la Escritura de Hechos 17 dice que Dios no tiene necesidad de que nosotros le demos o que hagamos algo por Él, sino que Él es quien da vida y aliento a todos. Por eso Jesús nos habla en Mateo 6 tan claramente cuando confronta este estado mental de necesidades en el que nos vemos y dice, mira a las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan, pero mi Padre las alimenta todas. Mira a las flores del campo, cómo las viste mi Padre, y Salomón con toda su riqueza y toda su gloria, nunca pudo vestirse como una de ellas. Y ellas duran un ratito. ¿Cuánto más crees que tú vales para mi Padre? El Dios benigno quiere servirte. Quiere establecer esta relación en la que tú recibes su servicio. Es para eso que el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestras vidas, para servirnos. Él es el responsable de suministrarte, de cumplirte, de proveerte todas las cosas que Dios ha hablado sobre tu vida. Entonces, vamos a continuar recibiendo al Dios que me sirve. Veamos esto aún más claramente en la perspectiva de Jesús. En Juan 5:19 la Escritura dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Y en Juan 13:4-5, la Escritura nos dice lo siguiente, se levantó de la cena y se quitó su túnica, y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Primero, vemos con claridad que Jesús declara, yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. ¿Qué es eso que ve hacer al Padre? Servir. Segundo,
El Espíritu Santo nos muestra cómo se ve Jesús y qué hace en esa identidad. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y a Dios iba. Jesús, totalmente seguro de su origen y destino, que había venido de Dios y a Dios iba, y totalmente consciente de su posición y posesiones, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, en ese estado de absoluta seguridad y de absoluta riqueza, ¿qué hizo? Se levantó de la cena y se quitó su túnica y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se puso a servir. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Verbo de vida, el Creador de todo lo que existe, el heredero de todo el reino de Dios, sirviendo a sus hermanos. Ahora mira la maravillosa imagen que Jesús nos pinta al decirnos: lo que tú ves en mí es quien mi Padre es. Yo y el Padre somos uno, y el Hijo solamente hace lo que ve al Padre hacer. Esto es de veras importante. Ya establecimos que Dios no cambia, que Jesús, siendo el manifestador de quién Dios es, no puede cambiar la idea de que Él se hizo siervo, pero regresó a ser otro tipo de rey, el que está encima de todos, es completamente incorrecta. Lo que sí vino a hacer es a mostrarnos el contraste entre el enseñoreamiento, que es la corrupción del señorío. Señorío es lo que Dios hace. Dios sirve desde su abundancia. Y enseñoreamiento es lo que el hombre y el diablo hacen: poseerse de otros y servirse de otros. Entonces lo que Jesús vino a hacer es mostrar este contraste y decir: no, Dios no se enseñorea de nadie. Y lo manifestó con su vida. Y este ejemplo final que vimos en esta sección, de Jesús lavando los pies de sus discípulos, es importante personalizarlo. Pedro no podía recibir el servicio de Jesús. Su concepto humano de dignidad, todo se oponía a permitirle a Jesús lavar sus pies. Y por eso dijo: jamás, jamás de los jamases me lavarás los pies tú a mí. No lo dijo en un orgullo de rechazo a Jesús, sino pensando humanamente. Él dijo: yo no puedo permitir que tú te bajes al grado de lavarme los pies. Eso lo hacen los criados. Tú eres mi Señor, tú eres mi patrón. Y muchos de nosotros estamos en esa misma relación con Jesús. Pero ¿sabes qué? Es preciso escucharle, porque esto es lo que le dijo a Pedro: Pedro, si no te lavo, vete. Si no me dejas servirte, no tenemos nada de qué hablar. No podemos tener una relación, porque yo a eso vine. Yo no necesito de tu servicio, tú necesitas de mi servicio. Y ante esas palabras, Pedro obviamente cambió de opinión, porque su corazón no era ofender a Jesús, sino ubicarle como un patrón, porque el ser humano busca ser esclavo de alguien, y qué mejor que este sea un mejor patrón. Y así vemos muchos a Jesús. He cambiado de patrón. Antes servía yo al diablo, ahora sirvo a Dios. Pero esa no es la relación a la que hemos sido traídos. En cualquier familia,
cuando un bebé nace, sería completamente irracional que los padres de ese recién nacido buscaran que el recién nacido les sirva a ellos. Lo natural, lo correcto, es que ellos le sirven al bebé todo lo que necesite. Es responsabilidad de ellos proveérselo. Y esta es la relación que tenemos con Dios. Somos sus recién nacidos. Tenemos que ubicarnos ahí y conocerle en su servicio a nosotros, recibiéndole de esa manera. ¿Cuándo lo haces? Todo este concepto de necesidad va a ser destruido, porque ya no vas a medir tus recursos, tu capacidad, tu conocimiento, sino que vas ahora a poder entrar a la familia de Dios y ampliar tu perspectiva y saber que tu Padre tiene abundancia de todo. Esto va a producir un enorme reposo en tu espíritu y una relación correcta con Dios. Veamos la parte siguiente. En el contexto de la existencia humana, servir es denigrante. Servir es pertenecer a una estirpe inferior a los demás. Lo es así porque en la naturaleza humana todo concepto de grandeza está corrompido por la sabiduría terrenal, animal y diabólica que se nos menciona en Santiago 3:15. Pero en la existencia divina es absolutamente natural que el mayor sirva al menor, que el que más tiene, más dé de su abundancia. Veamos lo que dice la Escritura en Mateo 28, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor, y el que quisiere ser el primero entre vosotros, sea vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús lo pone en manifiesto al señalar el contraste entre la palabra enseñorean y la palabra señorear. La primera habla de opresión, de abuso e injusticia, o sea, la existencia humana. La segunda habla del gobierno de Dios, de benignidad, servicio, justicia y equidad. Toda bendición fluye de benignidad. Bendición es el compromiso que Dios lleva a cabo para hacer y dar lo que Él es capaz de hacer y dar a favor de aquel a quien bendice. En los círculos cristianos oímos la frase "el que no sirve, repetidamente, y nos suena bien, porque se ha establecido este engaño de que la razón de Dios para enviar a su Hijo es para hacernos sus siervos, no sus hijos. Y por lo tanto, si para eso fuimos traídos al reino de Dios, para ser empleados de Dios, pues nuestra función es servir y ser buenos siervos. Pero estamos aprendiendo que Dios no tiene ninguna expectativa de nuestro servicio. Y
conforme avancemos vamos a comprender la diferencia entre dejar que Dios me sirva y permitirle a Él servir a otros a través de mí, en contraste con yo ser el siervo de Dios. Esto no lo digo en ninguna manera para faltar el respeto a tantísimas personas que todavía se ven en esa relación. Pero así como Jesús tuvo que confrontar a Pedro y decirle: Pedro, si yo no te sirvo, no hay nada más de qué hablar. Así también es importante para nosotros venir al conocimiento de esta verdad divina. Servir en el ámbito humano es, en la mayor de sus expresiones, algo de baja estima. El siervo, dijo Jesús, no es mayor que su Señor. De hecho, Él puso un ejemplo y dijo: a ver qué piensan ustedes. Que el patrón del siervo, cuando éste llega del trabajo, el siervo llega del trabajo, le dice: mira, siéntate, te voy a servir, ya te hice la comida. O va a decirle a su esclavo: tengo hambre, ya sé que ya trabajaste todo el día, pero hazme de comer y cuando yo acabe de comer, entonces comes tú. Y todo el mundo aceptó esa premisa. Pues sí, el patrón manda, el patrón tiene el derecho y el patrón puede hacer eso con su esclavo. Es totalmente correcto. Y muchos pensamos que hablaba de nosotros. Pero olvidamos que Jesús dijo: ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y también dijo: el siervo no permanece en casa para siempre. El Hijo sí. Cuando Jesús dijo: cuando ustedes como siervos hayan hecho todo lo que se les mandó. Es todo lo que se les ordenó hacer. Digan de sí esto: siervos inútiles somos, porque todo lo que se nos mandó hacer hicimos. ¿Saben por qué dijo eso? Para quitarnos de encima este asunto de querer ser siervos. En otras palabras, Él está diciendo: si persigues ser siervo, el fin de tu servicio es un siervo inútil. No eres llamado a una relación de siervo. Eres llamado a una relación de hijo. Y en esa relación, ¿qué vemos? Vemos al Padre y al Hijo en Jesús sirviendo a los demás. ¿Qué vamos a ver conforme avancemos en esta relación con Dios? Vamos a vernos a nosotros en Jesús, viendo a Dios servir a los demás. Pero no nos vamos a ver sirviendo a Dios. Esto puede caer pesado a algunos de nosotros, pero es la realidad. Es la única realidad. Toda obra de servicio que tú y yo hagamos produce en nosotros un grado de justicia propia. Y eso es aborrecible para Dios. Por eso en su trato con el apóstol Pablo, Dios tuvo que llevarle al punto de aborrecer sus logros, sus justicias. Y él lo dice en el versículo donde dice: todo lo que yo había ganado, lo tengo ahora por estiércol para ganarme a Cristo. Esas no son frases cliché que suenan bonito, que son poéticas, que no. Es la realidad de una experiencia en la que él fue hecho libre de una relación de esclavo para poder empezar a disfrutar una relación de hijo, idéntica a la que Jesús tiene con su Padre.
Pues bien, tenemos delante de nuestros ojos la evidencia continua de la acción de benignidad en el carácter de nuestro Padre. Lo vemos en la creación tierra. ¿Quién sirve a quién? ¿Quién alimenta al reino animal? ¿Quién sustenta el reino vegetal? ¿Quién renueva la faz de la tierra cada día? ¿Quién viste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay de gloria y magnificencia? El único Dios verdadero, el Dios siervo. Por último, veamos que benignidad es el servicio útil, exacto, eficiente y perfecto. Servicio que produce resultados eficaces porque es dado oportuna y acertadamente. En el Salmo 121, la Escritura nos dice lo siguiente respecto a Dios: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y en Hebreos, capítulo 4, versos 14 al 16 nos dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no es criado ni esclavo de nadie. Su servicio es totalmente opuesto al del concepto humano de servir. Es por esto que en la descripción etimológica de la palabra crestotes, benignidad, se nos dice que no existe terminología humana para describir este tipo de bien hacer. Benignidad es algo absolutamente divino. No puede ser operada humanamente. Para ser legítima, tiene que cumplir lo ya especificado: ser el servicio perfecto ministrado oportunamente. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, el Dios verdadero, porque solo Él conoce perfectamente a cada una de sus criaturas y tiene presente cada instante de su existencia. Escuchemos la declaración de Jesús en Mateo capítulo 10, versos 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuadrante? Y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. Dispón tu vida entera a ser servido por benignidad. Tu Padre, tu hermano Jesús y su Espíritu son benignidad. Pues has tenido la oportunidad de iniciar tu conocimiento de Dios como quien te sirve. Pero es preciso subrayar la calidad de su servicio, porque
porque parte de esta palabra tan especial que Dios usa, benignidad, es que es un servicio efectivo y oportuno. En otras palabras, tiene que hacer aquello para lo cual se hace, o sea, cumplir una función y dar un buen resultado, y tiene que ser hecho exactamente en el momento en que se ofrece. Y por eso, al inicio escuchaste en la descripción de la palabra griega que Dios usa, que no hay un contexto humano para entenderlo. Benignidad es algo completamente divino. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que conforme tú inicies una relación que incluye ahora la benignidad de Dios en tu vida y le permitas a Él ser tu socorro oportuno, visualices que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios habla precisamente de eso, y por eso las porciones del Salmo 121 y de Hebreos, donde nos describe a Jesús como el sumo sacerdote dedicado ¿a qué? A servirnos. ¿Sabes tú que cuando se celebre la enorme fiesta en la casa de nuestro Padre, cuando todos ya estemos ahí, Jesús va a servir la mesa? Pero eso no debe ser una sorpresa ese día, para ti y para mí. Debe de ser una experiencia diaria. Como ya mencioné, el Espíritu Santo te ha sido dado para servirte constantemente y aprender a permitirle hacerlo es una tarea maravillosa, algo a lo que no estamos acostumbrados, algo que no puede concebirse en la lógica humana. Pero esta es la realidad de Dios. Benignidad es quien Dios es. Y Él ha preparado toda la provisión, toda la necesidad tuya está cubierta por su abundante provisión. No va a ser suministrada como tú o yo quisiéramos en muchas ocasiones. Por ejemplo, si yo tengo una deuda que pagar, pues lo que quiero es el dinero para pagarla. Dios no siempre me va a dar el dinero, pero sí me va a servir. Si yo se lo permito, Él va a servirme en muchas otras maneras más efectivas que si simplemente me da el dinero para pagar la deuda. Porque Él está buscando mi bienestar eterno. Entonces, es importantísimo, de veras de lo más importante, comprender esta columna del carácter de Dios. Procede ahora a realizar el ejercicio correspondiente a este proceso y en él permítele a Dios convencerte de que Él está en tu vida para servirte a ti y para producir de ti un hijo idéntico a Jesús. Disfrútalo.